Hay una fuerza que el mundo subestima. Una fuerza invisible, silenciosa, que no necesita ruido, aplausos ni reconocimiento. Es la fuerza de quien actúa en silencio. En un mundo donde todos hablan, el que hace sin decir nada se vuelve distinto. Y esa diferencia, con el tiempo, lo vuelve imparable. Porque mientras los demás anuncian, tú construyes. Mientras discuten, tú avanzas. Mientras buscan atención, tú desarrollas carácter. El silencio no es debilidad. Es una estrategia espiritual. Un terreno donde la fe madura y la intención se purifica. Cuando aprendes a moverte sin contarlo todo, sin explicarte, sin justificarte, descubres un tipo de poder que no depende del exterior. El ruido distrae. El silencio enfoca. Y cuando eliges enfocarte, tu mente se aquieta. Tu propósito se aclara. Tu energía se concentra. Ahí comienza el verdadero progreso. Actuar en silencio no significa esconderte. Significa proteger lo que estás creando. Porque no todo debe exponerse mientras crece. Hay semillas que solo germinan si permanecen bajo tierra. Demasiada luz demasiado pronto las quema. Demasiadas opiniones las deforman. Tu propósito es igual. No necesita aprobación para florecer. Solo constancia. Dios trabaja así. En silencio. Sin anunciarlo. Sin llamar la atención. Cada día, el sol sale sin hacer ruido. Y sin embargo, ilumina todo. Así también se manifiesta el éxito verdadero. Sin estridencias. Sin fanfarria. Sin necesidad de demostrar. Cuando entiendes eso, dejas de explicar tus pasos. Ya no necesitas que te comprendan. Porque sabes que tu fruto hablará mejor que tus palabras. El silencio te entrena en humildad, pero también en poder. Te enseña a no reaccionar ante todo, a conservar energía, a avanzar sin pedir permiso. Y esa energía contenida se transforma en dirección, en enfoque, en resultados reales. Cada día que eliges actuar en silencio, estás entrenando tu fe. Porque en el silencio solo queda eso. La certeza de que lo que haces tiene sentido. Aunque aún nadie lo vea. Ahí es donde se forja el carácter. Donde se prueba la disciplina. Donde el alma se fortalece. El ruido busca validación. El silencio busca propósito. Y cuando tu propósito se vuelve más fuerte que tu necesidad de aprobación, nada te detiene. Porque ya no trabajas por reconocimiento. Trabajas por convicción. Y quien actúa por convicción no necesita empuje externo. Su motor está dentro. El silencio, bien entendido, no es ausencia de voz. Es dominio propio. Es dirección enfocada. Y quien domina su energía interior se convierte en un creador imparable. El silencio no solo protege tus planes, protege tu mente. Porque mientras todos compiten por ser escuchados, tú aprendes a escuchar algo más importante. Tu propia voz interior. Esa voz que no grita, pero sabe. Esa intuición que no necesita explicación. Porque proviene de algo más profundo. El silencio es el espacio donde esa voz puede hablar. Cuando el mundo se llena de ruido, pierdes el rumbo fácilmente. Te comparas. Te apresuras. Te desgastas tratando de seguir un ritmo que no te pertenece. Pero cuando eliges callar, todo se reordena. Tu alma se aquieta. Tu mente se despeja. Y vuelves a recordar hacia dónde ibas. No es casualidad que los mayores avances del ser humano hayan nacido en silencio. Las ideas que cambiaron el mundo no nacieron en gritos. Nacieron en reflexión. Dios trabaja igual. Mientras el mundo hace ruido, Él opera en lo oculto. Y así también actúa en ti. Cada transformación real empieza cuando eliges retirarte del ruido y enfocar tu energía en lo esencial. No necesitas demostrar nada. Solo necesitas avanzar. Cada paso silencioso que das vale más que 1000 palabras vacías. Porque el ruido gasta energía.
pero el silencio la acumula. Y cuando aprendes a guardar tu energía, dejas de reaccionar a lo que no importa. Empiezas a moverte con precisión, a invertir tu tiempo donde hay propósito, no donde hay distracción. Ahí es donde te vuelves verdaderamente imparable. No porque no tengas obstáculos, sino porque nada logra sacarte de tu centro. El silencio no te hace invisible, te hace selectivo. Empiezas a hablar menos, pero con más poder, a hacer menos, pero con más impacto, a caminar más lento, pero con dirección. Y es entonces cuando entiendes que el ruido no te hacía avanzar, solo te hacía sentir ocupado. La acción silenciosa es diferente. No busca reconocimiento, busca resultado. Y los resultados verdaderos no necesitan anuncio, se sostienen solos. Tu silencio empieza a hablar por ti. Tus acciones comienzan a tener peso. Tu coherencia se vuelve evidente. La gente no entiende cómo lo haces, pero lo siente, porque hay algo poderoso en quien actúa sin ruido, pero con propósito. Ese tipo de persona transmite calma, y al mismo tiempo, autoridad. No porque grite más fuerte, sino porque sabe quién es y hacia dónde va. El silencio no solo es un refugio, es un gimnasio del alma. Ahí se entrena tu carácter. Ahí aprendes a resistir sin quejarte, a construir sin contarlo, a creer sin ver resultados inmediatos. Mientras el ruido te empuja a demostrar, el silencio te invita a desarrollar. En el ruido creces hacia afuera, en el silencio creces hacia adentro. Y ese crecimiento interno es el que sostiene todo lo que más adelante será visible para los demás. Dios forma a las personas en silencio. Sus procesos más profundos ocurren cuando nadie los aplaude, porque el silencio no es ausencia de movimiento, es movimiento invisible. Cada día que decides seguir aunque nadie te vea, estás construyendo fuerza espiritual. Cada vez que eliges no responder con orgullo, estás ganando dominio propio. Cada vez que haces lo correcto sin esperar reconocimiento, estás afinando tu propósito. Ahí, donde nadie te mira, se define quién eres de verdad. El éxito que dura no se construye en escenarios. Se construye en cuartos cerrados, en oraciones que nadie escuchó, en madrugadas de trabajo sin testigos, en pequeñas decisiones tomadas con fe, cuando el resultado aún era incierto. El silencio te entrena en confianza. Te enseña a dejar de depender del aplauso, de la aprobación, de la validación externa. Y cuando ya no dependes de eso, eres libre. Libre para actuar sin miedo. Libre para moverte con propósito. Libre para fallar sin sentirte fracasado. El silencio también te enseña paciencia, porque nada florece al instante. Toda semilla necesita tiempo. Y ese tiempo nunca es pérdida, es preparación. Dios no se apresura, tampoco se retrasa. Él actúa justo a tiempo, pero ese tiempo lo usa para formarte. Por eso, cuando parece que nada pasa, en realidad está pasando todo. Tu carácter se está forjando. Tu visión se está afinando. Tu fe se está solidificando. El silencio es el fuego invisible que purifica la intención. Te muestra si haces las cosas por propósito o por ego. Porque en el silencio nadie te ve. Y aún así, sigues haciéndolo. Ahí se revelan tus verdaderas motivaciones. Ahí se separa la ambición del propósito. La ambición busca reconocimiento rápido. El propósito busca coherencia duradera. Y cuando eliges el propósito, ya no necesitas demostrar nada, porque tu fe te basta. En el silencio se aprende a escuchar a Dios, no a través de palabras fuertes, sino en pequeñas certezas, en intuiciones suaves, en esa calma que te dice, sigue. Y cuando aprendes a reconocer esa voz, ya no necesitas que nadie más te dirija. Esa guía interior se vuelve tu brújula. Por eso, los que actúan en silencio no son débiles. Son guiados.
No buscan el control. Buscan dirección. Y esa dirección, aunque a veces sea misteriosa, nunca falla. Cuando el silencio ha hecho su trabajo dentro de ti, los frutos comienzan a aparecer afuera. Y lo más hermoso es que ni siquiera tienes que anunciarlos. Llegan solos. Se muestran solos. Hablan por ti. Porque el que actúa en silencio no necesita convencer a nadie. Su resultado se vuelve su voz. Mientras otros hablan de lo que van a hacer, tú ya lo hiciste. Mientras otros buscan aprobación, tú sigues en movimiento. Y sin hacer ruido, avanzas. El mundo está lleno de personas que comienzan con palabras grandes y terminan con acciones pequeñas. Pero los que crecen de verdad son los que comienzan en silencio y terminan con hechos que nadie puede ignorar. Actuar sin anunciar no te hace invisible, te hace efectivo, porque el ruido entretiene, pero los resultados inspiran. Cada vez que eliges actuar en silencio, te conviertes en ejemplo. Aunque nadie te lo diga, la gente empieza a notar tu constancia, tu serenidad, tu enfoque, no porque lo grites, sino porque lo irradias. Tu presencia transmite disciplina. Tu manera de avanzar, sin quejarte, enseña más que 1000 consejos. Dios respalda a quienes se mueven con humildad, porque el silencio es la señal de quien confía. Solo quien cree realmente puede avanzar sin explicarse. Cuando actúas en silencio, le estás diciendo al mundo: no necesito aprobación, necesito propósito. Y eso te vuelve diferente. Mientras los demás buscan ser vistos, tú buscas ser útil. Mientras otros compiten por atención, tú construyes en silencio lo que ellos solo imaginan. Ahí es donde se revela la verdadera fuerza. En la acción constante, sin espectáculo, sin drama, sin ego. El silencio tiene su propio lenguaje. Dice más de lo que las palabras pueden expresar. Porque quien domina el silencio, demuestra que ya no necesita demostrar nada. Y cuando llegas a ese punto, te vuelves intocable. No porque no tengas enemigos, sino porque ya no reaccionas a ellos. El ruido no puede tocar a quien vive en paz. Por eso, los que actúan en silencio no se detienen. Siguen avanzando. Aunque nadie lo note. Aunque nadie lo celebre. Porque entienden que el aplauso no sostiene. Solo distrae. El silencio no te quita valor. Te da dirección. Y esa dirección, guiada por propósito, te vuelve imparable. Actuar en silencio es un lenguaje de fe, porque cada paso que das sin decir nada es una declaración que el cielo escucha. Significa que confías, que no necesitas anunciar para creer, que sabes que lo que haces en lo oculto tiene valor, aunque el mundo no lo vea. El silencio es la oración del que trabaja, la adoración del que avanza, la prueba viva de que la fe no necesita escenario. Solo propósito. Dios ve lo que haces cuando nadie te mira. Y lo que haces ahí, en ese espacio privado, es lo que Él usa para promoverte después. El problema de muchos no es falta de talento. Es falta de silencio. Hablan antes de tiempo. Comparten lo que aún está madurando. Exponen lo que aún está frágil. Y lo que se expone antes de tiempo pierde su fuerza. Pero tú has aprendido a esperar, a construir sin prisa, a moverte sin ruido. Y ese tipo de obediencia silenciosa es la que Dios bendice. Porque el silencio no es vacío. Es un campo fértil. Ahí germina la fe. Ahí crece la paciencia. Ahí florece la visión. Cada vez que eliges actuar sin contarlo, Dios añade algo en tu interior. Más discernimiento, más sabiduría, más estabilidad. Y mientras los demás se desgastan buscando atención, tú conservas tu energía para lo importante. El silencio también te protege. Te libra de explicar tus sueños a quien no puede entenderlos. Te guarda de contaminar tu visión con opiniones ajenas. Porque hay cosas que solo se entienden cuando se viven,
no cuando se explican. Dios trabaja contigo en esa intimidad. Te forma en lo invisible, para que lo visible sea sólido. Nada de lo que haces en silencio se pierde. Cada acto coherente es un ladrillo espiritual en tu construcción. Cada esfuerzo callado se convierte en testimonio silencioso. Y cuando llegue tu momento, nadie podrá decir que fue suerte. Será fruto de tu constancia, de tu paciencia, de tu fe discreta. Los que gritan sus avances necesitan público para sostenerse. Los que avanzan en silencio se sostienen solos, porque su fuerza no depende de la multitud, sino de su conexión con Dios. Esa conexión te da poder. Poder para mantenerte firme cuando otros se agotan. Poder para persistir cuando nadie te reconoce. Poder para seguir creyendo cuando el mundo se burla. Esa fe silenciosa es la que mueve montañas, no porque haga ruido, sino porque permanece. Dios no te pedirá explicaciones por lo que dijiste, te pedirá cuentas por lo que hiciste. Y si tus acciones fueron guiadas por propósito, si tus pasos fueron firmes incluso sin testigos, entonces habrás vivido con excelencia. El silencio se convierte así en una forma de adoración. Porque trabajar sin aplauso es confiar en que Él ve lo que los demás no. Y cada vez que eliges seguir sin ruido, le estás diciendo: no necesito ser visto, solo necesito ser fiel. El fruto del silencio no se mide en palabras, se mide en impacto. A veces crees que nadie nota tu esfuerzo, pero sí lo notan. Tal vez no lo digan, tal vez no te aplaudan, pero lo sienten. La constancia tiene un sonido silencioso, que el alma reconoce. Cuando alguien te observa avanzar sin quejarte, trabajar sin presumir, persistir sin ruido, algo se enciende en su interior. Tu ejemplo empieza a hablar por ti. Las personas más influyentes no siempre son las más visibles, sino las más coherentes. Y esa coherencia se percibe. Se siente en tu manera de responder, en tu manera de esperar, en la paz que mantienes cuando otros se alteran. La coherencia silenciosa tiene poder, porque sin decir nada, muestra el tipo de persona que decides ser. Y cuando la vida te observa actuar con propósito, sin depender del reconocimiento, te posiciona, no porque te esfuerces en ser visto, sino porque el mundo necesita más ejemplos como tú. El liderazgo verdadero no grita, inspira, y el que actúa en silencio, lidera sin darse cuenta. Cada vez que eliges mantenerte fiel a tus valores, aunque nadie te mire, estás enviando un mensaje más fuerte que cualquier discurso motivacional, porque los demás no aprenden de tus palabras, aprenden de tu manera de vivir. Por eso, cuando caminas en silencio, te conviertes en maestro sin escenario. Tu actitud enseña, tu paciencia educa, tu disciplina predica, y tu fe demuestra. Sin darte cuenta, te conviertes en un faro silencioso, que guía a los que se sienten perdidos. Ellos te observan, ven que no buscas fama, ven que no compites, ven que avanzas con serenidad, y eso los confronta. Los inspira, los despierta. El mundo está cansado de ruido vacío, pero no se cansa de la verdad vivida con coherencia. Tu silencio tiene peso, porque está lleno de propósito, y ese peso espiritual transforma sin hablar. Cuando eliges ser esa presencia estable, te conviertes en refugio para otros, no porque resuelvas sus problemas, sino porque tu paz les recuerda que también ellos pueden tener la suya. Así es como Dios usa a quienes actúan en silencio. Los convierte en ejemplo. No necesitan predicar con palabras. Predican con su manera de estar. Por eso, no subestimes el poder de tu ejemplo. Quizá tú piensas que nadie nota lo que haces, pero alguien te está observando y aprendiendo a creer de nuevo, solo por verte ser constante. Cuando caminas en silencio, no estás detenido.
Estás siendo guiado. Hay un tipo de movimiento que no se nota, pero que mueve montañas. Un tipo de avance que parece lento, pero que cambia destinos. Eso es lo que ocurre cuando tus acciones están alineadas con Dios. No necesitas fuerza desmedida, solo dirección. No necesitas que todos lo vean, solo que Él lo bendiga. Y cuando tus pasos nacen de esa conexión, cada decisión se vuelve semilla. Cada acto coherente genera consecuencias invisibles, que más adelante florecen en bendición. A veces, la gente cree que los milagros llegan con truenos y señales, pero los milagros más profundos llegan con silencio. Llegan cuando sigues trabajando, aunque nada cambie. Llegan cuando eliges creer, aunque no veas resultados. Llegan cuando permaneces fiel, aunque no haya testigos. Dios obra en esa constancia. No premia el ruido, premia la fidelidad. Por eso, cuando actúas en silencio, te vuelves canal de su obra. Sin darte cuenta, Él usa tus manos para bendecir, tus palabras para consolar, tu ejemplo para inspirar. El mundo ve rutina, Dios ve propósito. Mientras otros te preguntan, ¿por qué sigues? Él sonríe, porque sabe lo que está formando en ti. No hay acción pequeña. Cuando se hace con fe, cada detalle cuenta, cada acto de amor silencioso se registra en lo eterno. Cada esfuerzo que nadie aplaudió se convierte en semilla de algo que florecerá cuando menos lo esperes. Dios nunca olvida a quien fue fiel en lo oculto, cuando nadie lo veía, cuando nadie lo comprendía, cuando nadie lo valoraba. Y cuando llega el momento justo, te muestra por qué era necesario todo ese silencio. Porque Él no solo te estaba haciendo avanzar, te estaba transformando, te estaba preparando para sostener el peso de aquello que pedías. Si todo llegara sin proceso, se derrumbaría rápido. Pero lo que nace en silencio se vuelve inquebrantable. Dios no trabaja con velocidad humana, trabaja con precisión divina. Por eso, aunque parezca que todo va lento, en realidad va perfecto. Cada paso invisible está ordenando tu camino. Cada aparente pausa es una preparación. Cada día de silencio es una inversión en tu destino. Y cuando al fin se abren las puertas, comprendes por qué Él te hizo esperar. No era demora, era maduración. Él no te estaba reteniendo, te estaba fortaleciendo. Y ese fortalecimiento interior es el verdadero milagro. Porque lo que se construye dentro, nadie puede quitártelo. Esa fe que creció sin aplausos, esa disciplina que nació sin testigos, esa paz que encontraste en medio del silencio, se vuelven tu armadura. Nada externo podrá destruir lo que Dios edificó en silencio. Hay un momento en el camino donde el silencio deja de doler y empieza a dar paz. De pronto ya no sientes ansiedad por explicar lo que haces, ni por justificar por qué sigues ahí, firme. Aunque nadie entienda tu paso, simplemente sigues, con calma, con propósito, con una certeza que ya no depende de las circunstancias. Ahí es cuando entiendes que el silencio no era ausencia, era equilibrio. Porque mientras los demás viven corriendo detrás del ruido, tú aprendes a moverte con serenidad. Haces lo que te toca, sin forzar lo que no depende de ti. Y esa actitud transforma todo. El silencio deja de ser peso y se vuelve poder. Dejas de reaccionar ante lo pequeño. Dejas de discutir por lo innecesario. Dejas de desgastarte por convencer a quienes no quieren escuchar. Aprendes a actuar solo donde puedes influir y a soltar lo que no puedes controlar. Ahí nace la verdadera paz, esa que no depende del resultado, sino de la confianza. Porque cuando has hecho tu parte en silencio, puedes descansar en la certeza de que Dios hará la suya. Ya no luchas contra el tiempo, lo aprovechas. Ya no te angustias por las comparaciones,
Porque sabes que cada quien florece en su temporada. Tu enfoque se vuelve profundo. Tu energía se purifica. Tu mente se aclara. Y cuando menos lo esperas, empiezas a notar señales. No son fuegos artificiales. Son pequeñas confirmaciones. Una oportunidad que se abre. Una persona que llega. Un problema que se resuelve sin tanto esfuerzo. El silencio te enseñó a actuar desde la paz. Y esa paz empieza a atraer lo que antes perseguías con ansiedad. Todo cambia cuando haces las cosas por convicción, no por presión. Cuando avanzas desde la fe, no desde el miedo. Ahí es cuando el universo responde. Cuando la vida colabora. Cuando lo que parecía cerrado se abre con suavidad. Y te das cuenta de algo poderoso. No fue la fuerza lo que te llevó hasta ahí. Fue la coherencia. El silencio se vuelve tu escudo. Tu calma, tu mayor estrategia. Tu constancia, tu carta de presentación. Porque ya no necesitas demostrar nada. Solo seguir siendo fiel al propósito que te trajo hasta aquí. Cuando aprendes a moverte guiado por Dios, ya no te domina la urgencia. Ya no actúas desde el impulso, sino desde la dirección. Porque el ruido te empuja, pero la fe te guía. Y esa diferencia lo cambia todo. El impulso nace del miedo a perder. La dirección nace de la confianza en el propósito. El miedo te hace correr. La fe te hace avanzar con paso firme. Por eso, cuando eliges actuar en silencio, no estás haciendo menos. Estás haciendo mejor. El que se mueve por impulso busca resultados rápidos. El que se mueve por propósito entiende que la siembra y la cosecha tienen su ritmo. Dios no te llama a correr. Te llama a avanzar con sentido. Cada paso cuenta. Cada decisión coherente se convierte en testimonio. Y aunque nadie lo vea, el cielo lo registra. Porque tu obediencia no necesita testigos. Solo necesita intención. Ahí radica la fuerza de los que actúan en silencio. No se mueven por lo que sienten. Se mueven por lo que creen. Y cuando te mueves por fe, te vuelves imparable. No porque tengas todo claro, sino porque confías incluso en medio de la niebla. Hay momentos en que Dios no responde con palabras, sino con dirección. Y esa dirección solo se entiende en el silencio. Por eso, cuando te callas y observas, empiezas a percibir señales que antes pasaban desapercibidas. Una oportunidad que se alinea. Una idea que llega en calma. Una puerta que se abre sin empujar. No fue coincidencia. Fue respuesta. Dios te habla cuando ya no estás tratando de impresionar a nadie. Te muestra el camino cuando tus intenciones son limpias. Porque la claridad no llega con ruido. Llega con quietud. El silencio te hace sensible a su voz. Y esa voz no grita. Susurra. Te dice, confía. No te detengas. Todo tiene un propósito. Y aunque no entiendas cada detalle, sientes una paz que te basta para seguir. Eso es actuar guiado. No tener todas las respuestas, pero tener la convicción de que vas por el camino correcto. Los que actúan así no necesitan demostrar. Necesitan obedecer. Y en esa obediencia silenciosa, ocurren los mayores milagros. La gente busca resultados visibles, pero Dios busca corazones disponibles. Y cuando encuentra uno dispuesto, todo lo demás se acomoda. Tu tarea no es acelerar el proceso, es mantener la fe. Tu papel no es entenderlo todo, es mantenerte fiel incluso en lo que no entiendes. Porque cuando confías en el tiempo de Dios, cada paso tiene propósito. Él no te lleva tarde, te lleva preparado. El silencio te dio raíces. La fe te da dirección. Y la acción coherente es el puente entre lo que crees y lo que verás. No te impacientes si todo parece lento. Dios no necesita velocidad para cumplir su promesa. Solo necesita tu perseverancia. Y mientras tú sigues en movimiento, Él sigue ordenando lo invisible. La verdadera fortaleza no está en comenzar con fuerza, sino en mantenerte cuando el impulso se apaga. Porque la emoción te hace iniciar.
Pero la fe te hace continuar. Y es ahí, en la constancia silenciosa, donde se miden los verdaderos resultados. No necesitas hacer grandes cosas todos los días. Solo necesitas hacer las cosas correctas, una y otra vez. Esa es la diferencia entre los que sueñan y los que logran. Los primeros se cansan cuando no ven resultados. Los segundos confían en el proceso. Tú no necesitas ver fruto cada día. Necesitas seguir sembrando. Cada acto pequeño, cada paso coherente, cada esfuerzo callado, suma más de lo que imaginas. La disciplina diaria es el lenguaje del compromiso. No hace ruido, pero deja huella. Cada mañana en que eliges actuar sin depender del ánimo, te estás fortaleciendo. Cada vez que cumples lo que prometiste, aunque nadie te lo exija, estás construyendo carácter. Y ese carácter es el cimiento del propósito. El que se mantiene firme en lo pequeño será confiable en lo grande. Dios observa lo que haces cuando nadie te mira y usa esa fidelidad silenciosa para abrirte caminos que otros no pueden ver. Por eso, la acción diaria es una forma de oración. Cada tarea hecha con intención es un acto de fe. Cada vez que te levantas sin ganas, pero lo haces igual, estás honrando el propósito que Él te confió. No siempre sentirás motivación. No siempre tendrás claridad. Pero mientras sigas actuando con fe, seguirás avanzando. La fe se demuestra más en los pasos que das que en las palabras que pronuncias. Y el silencio, lejos de ser debilidad, es tu mejor aliado. Porque cuando callas, escuchas. Y cuando escuchas, comprendes. Ahí es donde encuentras dirección. Por eso, no corras buscando atajos. Camina firme, aunque el camino parezca lento. La prisa te roba profundidad, pero la constancia te da raíces. Y quien tiene raíces, no teme al viento. Tu tarea no es hacerlo todo hoy. Es hacerlo bien cada día. Paso a paso. Silencio tras silencio. Decisión tras decisión. Y cuando mires atrás, descubrirás que el silencio te llevó más lejos que cualquier ruido. Con el tiempo descubres que el silencio constante no solo cambia tus resultados, cambia quién eres. Ya no reaccionas igual. Ya no te dejas arrastrar por el ruido, ni por la opinión ajena, ni por la necesidad de demostrar nada. Empiezas a vivir desde otro lugar. Desde una calma interior que no depende del entorno. Desde una seguridad que no necesita aprobación. Eso es madurez espiritual. No se trata de volverte indiferente, sino consciente. No de desconectarte del mundo, sino de conectarte mejor contigo y con Dios. Porque el que aprende a actuar en silencio, empieza a entender que el éxito no es lo que consigue, sino lo que se convierte en el proceso. Dejas de buscar reconocimiento y comienzas a buscar coherencia. Dejas de perseguir logros y comienzas a cultivar propósito. Esa es la diferencia entre vivir para ser visto y vivir para tener paz. El silencio moldea tu carácter, porque te enseña autocontrol. Te muestra que no todo lo que piensas debe decirse, que no todo lo que sientes debe mostrarse, que no todo lo que sueñas debe compartirse antes de tiempo. Y eso no es miedo, es sabiduría. En ese dominio interior nace tu verdadera fortaleza, la de mantenerte firme, sin endurecerte, la de avanzar, sin perder ternura, la de actuar, sin perder paz. Esa clase de persona tiene una presencia que se siente. No necesita elevar la voz para inspirar respeto. No necesita hablar de su fe para que los demás la perciban. Su sola manera de vivir ya predica. Por eso, cuando actúas en silencio, te conviertes en mensaje. Tus actos hablan. Tu consistencia enseña. Tu serenidad motiva. Y lo más curioso es que muchos buscarán entender tu secreto,
Intentarán descifrar por qué no te desesperas. ¿Por qué no te detienes? ¿Por qué sigues en calma cuando todo parece temblar? Y descubrirán que tu fuerza no viene de ti, sino de la fe que te sostiene. El silencio te conecta con esa fuente, con esa sabiduría que te recuerda que no estás solo, que tu paso no es en vano, que hay un propósito mayor moviéndose contigo. Y cuando vives desde ahí, todo cambia. Ya no compites, ya no te comparas, ya no sientes prisa. Solo fluyes con lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti. Tu paz se vuelve testimonio, tu serenidad, refugio, tu ejemplo, guía. Y así, sin buscarlo, te vuelves faro, no por lo que dices, sino por lo que irradias. El mundo necesita más de eso. Personas que inspiren desde la paz, no desde el ruido, porque el ruido convence un momento, pero la coherencia transforma vidas. Cuando el silencio termina de moldearte, ya no necesitas probar quién eres. Simplemente lo eres. Tu valor deja de depender de lo que logras y comienza a sostenerse en lo que representas. Ya no buscas que te crean, porque tu vida lo demuestra. Esa es la mayor recompensa del que actúa en silencio. Una paz interior que no puede fingirse. Nada externo puede igualar esa sensación de saber que vives en coherencia, que tus palabras y tus actos van en la misma dirección, que tu propósito y tus pasos respiran el mismo ritmo. Esa coherencia te libera, porque el ruido se vuelve irrelevante. Ya no necesitas explicarte. Ya no sientes la urgencia de defender tu camino. Solo sigues. Solo haces. Solo confías. Y ahí ocurre algo hermoso. Empiezas a disfrutar el proceso. Ya no trabajas solo por llegar. Trabajas por servir. Ya no actúas por obligación. Actúas por amor. El silencio se transforma en gozo. La soledad se vuelve comunión. Y cada día se convierte en una oportunidad para agradecer en lugar de exigir. Lo que antes era esfuerzo, ahora se siente natural. Lo que antes dolía, ahora enseña. Lo que antes te agotaba, ahora te da propósito. Dios no cambió las circunstancias, te cambió a ti. Y al cambiar tú, todo empezó a ordenarse. Por eso, cuando miras atrás, ya no ves solo sacrificio, ves siembra, ves aprendizaje, ves fe en acción. Te das cuenta de que el silencio no te detuvo, te elevó, porque mientras creías estar escondido, Dios te estaba posicionando. Ahora tus pasos tienen dirección, tus decisiones tienen peso, tus palabras tienen verdad. Todo lo que haces lleva tu esencia. Y esa esencia fue forjada en los días donde nadie te veía. Por eso ahora puedes avanzar sin miedo, porque sabes que nada puede quitarte lo que aprendiste en silencio. El mundo cambia, pero la paz que has construido permanece. Y esa paz te hace útil. Puedes guiar sin dominar, puedes influir sin controlar, puedes amar sin miedo a perder. Esa es la madurez de quien actúa en silencio. Vivir desde la plenitud, no desde la carencia. Cuando tu vida se alinea con la paz, descubres algo que antes no entendías. No necesitas ruido para brillar. La luz no hace esfuerzo por mostrarse. Simplemente está. Y su sola presencia disipa la oscuridad. Así ocurre contigo cuando actúas en silencio. Tu vida empieza a reflejar algo distinto. No porque busques atención, sino porque tu coherencia tiene brillo propio. Y aunque no lo planees, tu ejemplo comienza a iluminar a otros. No con discursos, sino con presencia. No con promesas, sino con hechos. No con intensidad, sino con constancia. Tu calma se vuelve inspiración. Tu serenidad se vuelve fuerza. Tu humildad se vuelve enseñanza. Sin darte cuenta, empiezas a cumplir una misión más grande. Mostrar que se puede vivir con propósito, sin perder la paz.
El mundo actual está hambriento de esa energía. Está cansado de los gritos, de las comparaciones, de las apariencias. Necesita ver personas reales, centradas, que actúan desde el alma, no desde el ego. Y ahí entras tú, no como héroe, sino como ejemplo, no como quien quiere ser seguido, sino como quien está dispuesto a servir. Porque el silencio también enseña humildad. Te recuerda que no necesitas estar en el centro para marcar la diferencia. Dios usa a quienes están disponibles, no a quienes buscan reconocimiento. Y si tu corazón está dispuesto, Él usará tu vida como canal. Una palabra tuya, una acción simple, un gesto sincero, puede ser la respuesta que alguien necesitaba. A veces no sabrás el impacto que causas, pero eso no importa. El servicio más puro es aquel que no necesita recompensa. Cuando ayudas sin contarlo, cuando das sin esperar devolución, cuando haces el bien sin testigos, ahí demuestras que el silencio ya se volvió amor. Porque el amor no presume, el amor hace. Y cuando haces desde el amor, te vuelves imparable. El ruido intenta distraerte, pero tú ya no vives ahí. Aprendiste que lo esencial sucede en lo invisible, en una mirada amable, en una palabra que calma, en un acto que construye. Cada día se vuelve una oportunidad para servir sin ruido, y servir sin ruido es la forma más alta de liderazgo, porque inspiras desde el ejemplo, no desde el puesto. Motivas desde tu vida, no desde un discurso. Tu propósito deja de ser alguien, y pasa a ser dejar algo. Algo que trascienda, algo que edifique, algo que acerque a los demás a su propia paz. Esa es la herencia de los que actúan en silencio. No dejan fama, dejan huella, no dejan títulos, dejan transformación. Y cuando entiendes eso, vives ligero. Ya no compites con nadie. Ya no persigues lo temporal. Solo te ocupas de ser fiel al propósito que te fue confiado. Y eso te vuelve libre. Libre del juicio. Libre de la comparación. Libre del ruido. Cuando llegas a este punto, entiendes que el éxito no siempre se celebra. A veces simplemente se vive. Porque la verdadera victoria no está en lo que logras, sino en lo que ya no necesitas. El que ha aprendido a actuar en silencio, ya venció al ego, ya venció al miedo, ya venció a la necesidad de aprobación. Y ese tipo de triunfo no se mide en aplausos, se mide en paz. Has pasado por el fuego de la paciencia, por el peso de la espera, por el ruido de la duda. Y aún así sigues de pie. Esa es la mayor prueba de que el silencio no te debilitó, te purificó. Tu fe no se rompió, se hizo más profunda. Tu propósito no se perdió, se volvió más claro. Tu carácter no se endureció, se volvió más sabio. Ahora puedes moverte en calma. Mientras el mundo corre, puedes escuchar sin reaccionar. Puedes decidir sin miedo. Has entendido que no todo merece respuesta, y que a veces el mayor poder está en la quietud. El silencio se ha vuelto tu fortaleza. Y desde ahí, desde ese centro firme y sereno, nada te desequilibra, porque quien se construyó en silencio ya no depende de la aprobación ajena, depende de su conexión interior. Y esa conexión, cuando está alineada con Dios, te hace invencible. Invencible no porque nunca caes, sino porque siempre te levantas. Invencible no porque no sientes dolor, sino porque ya no te domina. Invencible no porque no hay obstáculos, sino porque aprendiste a ver propósito en ellos. Ese es el poder del silencio. Transformar cada caída en lección, cada espera en crecimiento, cada paso en avance. Y lo más hermoso es que ya no buscas reconocimiento, solo gratitud. Vives agradecido por lo que fue, por lo que es, y por lo que vendrá.
Has comprendido que nada se pierde cuando el corazón está en paz, que cada proceso tuvo sentido y que cada silencio te preparó para hablar con sabiduría cuando llegara el momento. Ahora entiendes que actuar sin ruido no era callar por miedo, era avanzar con fe. Llegar hasta aquí no fue fácil, no porque el camino fuera imposible, sino porque aprendiste a soltar lo que más dolía, la necesidad de ser comprendido. En un mundo que vive de mostrar, tú elegiste construir. En una época donde todos gritan para ser vistos, tú aprendiste a guardar silencio para escuchar. Y en ese silencio encontraste algo que nadie puede darte: claridad. Comprendiste que no todo lo que brilla inspira, y que lo más grande muchas veces crece escondido. Aprendiste que las raíces no hacen ruido, pero sin ellas ningún árbol se sostiene. Así fue tu proceso, lento, silencioso, profundo, y aunque muchos no lo notaron, ese silencio fue tu maestría, porque mientras los demás corrían por metas visibles, tú estabas edificando algo invisible: carácter, fe, propósito, fortaleza interior. Esa construcción no tiene aplausos, pero tiene eternidad. No se gasta, no se pierde, no se destruye. Todo lo que hiciste en silencio se quedó dentro de ti como un cimiento inquebrantable. Y ahora, cuando mires hacia adelante, no necesitarás demostrar nada, solo vivir, solo seguir siendo. Tu sola presencia bastará para inspirar, porque quien fue moldeado en silencio ya no necesita ruido para dejar huella. Tu calma será tu testimonio, tu constancia, tu legado, tu fe, tu bandera. Y aunque el mundo vuelva a moverse deprisa, tú ya no volverás a correr, porque sabes que lo que es tuyo no necesita ser perseguido, solo merecido. La vida recompensa a quien se mantiene fiel, cuando nadie mira. Por eso, cada madrugada en que te esforzaste, cada día en que elegiste avanzar sin motivación, cada lágrima que ofreciste en silencio, nada fue en vano. Dios vio cada intento, y aunque muchos no lo entendieron, Él sí entendió tu entrega, porque el silencio no fue un castigo, fue su manera de formarte. Y ahora que estás aquí, listo para avanzar con paz, puedes mirar atrás sin rencor, solo con gratitud. Gratitud por todo lo que aprendiste, por todo lo que soltaste, por todo lo que sobreviviste. El silencio te volvió sabio, y la sabiduría que nace del silencio no necesita ruido para transformar. Así que sigue, hazlo en calma, hazlo con propósito. Hazlo con fe. No anuncies tus planes. Anuncia tu coherencia. No busques atención. Busca dirección. No pidas reconocimiento. Pide propósito. Y cada vez que el mundo te pida ruido, recuerda que el poder está en la serenidad. Porque el que actúa en silencio no se apaga, se enfoca, no se esconde, se prepara, no se rinde, se eleva. La gente podrá dudar de tus palabras, pero no podrá negar tus frutos, porque los frutos del silencio son imposibles de ocultar. Y cuando llegues al punto más alto, cuando veas los resultados de aquello que sembraste en fe, sonreirás en calma, porque sabrás que todo valió la pena. Cada noche de duda, cada paso sin testigos, cada decisión tomada con fe. Nada se perdió, todo te formó. Y entonces entenderás la frase que resume toda esta enseñanza: el ruido llama la atención, pero el silencio construye grandeza. Ahora que el ruido se ha ido, queda el eco de todo lo que aprendiste. El silencio te enseñó que la grandeza no se mide en decibelios, sino en profundidad, que no necesita ser escuchado por muchos para estar en sintonía con lo eterno. El verdadero poder no se encuentra en la voz más fuerte, sino en el corazón más sereno. Cuando eliges actuar en silencio, aprendes a confiar más en la intención que en la impresión.
Te das cuenta de que cada paso que diste sin ser visto tenía una razón, y que cada pausa fue parte del plan. Dios no trabaja en ruido. Él crea en calma. El universo entero fue formado por una palabra dicha una sola vez. Y luego, silencio. El tipo de silencio donde todo empieza a ordenarse. Ese mismo silencio te acompaña ahora. Te guía, te centra, te sostiene. Y en ese espacio tranquilo, descubres que nunca caminaste solo. Que en cada intento, en cada caída, en cada espera, había una presencia contigo. Una presencia que no se impone, que no grita, pero que transforma. Ahí está la clave de todo. Comprender que tu vida no depende del ruido que haces, sino del propósito con el que te mueves. Mientras muchos buscan atención, tú buscas significado. Mientras otros buscan reconocimiento, tú eliges consistencia. Y eso te distingue. Porque la gente puede imitar tus palabras, pero no puede copiar tu paz. Puede intentar reproducir tu camino, pero no puede duplicar tu fe. Esa fe fue labrada en tus noches silenciosas, en tus días inciertos, en tus momentos de oración donde nadie respondió. Pero algo dentro de ti siguió creyendo. Y esa creencia, esa llama interior que nunca se apagó, es tu verdadera victoria. No todos entenderán lo que haces. Algunos incluso dudarán de ti. Pero no necesitas explicar tu proceso. A quien no puede comprender tu propósito. Tu tarea es seguir actuando con fe. Seguir moviéndote con calma. Seguir haciendo lo correcto. Incluso cuando nadie te lo reconozca. Porque los que caminan en silencio no necesitan que el mundo los aplauda. Ya saben que el cielo los respalda. Y cuando el cielo te respalda, no hay obstáculo que te detenga. No hay pérdida que te frene. No hay duda que te robe el sentido. Tu propósito está asegurado. Así que sigue adelante. Sin prisa, sin miedo, sin ruido. El mundo puede no entender tu silencio, pero un día verá tus frutos. Y entonces, sin decir una palabra, confirmarás lo que siempre supiste. Que el silencio, cuando nace del alma, no es ausencia de acción, es presencia de propósito. Actúa en silencio, cree con calma, construye con fe, y deja que tu vida hable por ti. Porque los que aprenden a moverse así, los que eligen servir sin ruido, los que dejan que Dios marque su ritmo, no necesitan hacerse notar, se vuelven eternos.